¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Dios los bendiga. Nos volvemos a reencontrar después de un tiempo que había casi abandonado la serie sobre la fidelidad de Dios en el Nuevo Testamento. A ver, vuelvo, porque es uno de los temas, uno de mis temas preferidos, una de mis verdades preferidas que la Biblia revela, la fidelidad de Dios. Y vuelvo también obviamente por el sentido de responsabilidad que tengo para con todos ustedes y porque no me gusta dejar a medias lo que empecé. Como les comenté, estoy compartiendo con ustedes la serie sobre la fidelidad de Dios a través del Nuevo Testamento, viendo la fidelidad de Dios en cada uno de los 27 libros del Nuevo Testamento. Hoy vamos a reflexionar sobre la fidelidad de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Voy a leer el capítulo 4 del versículo 6 al 7. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice así: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Bueno, creo que ya no es novedad para ninguno de nosotros que la vida no es fácil, que las situaciones difíciles en la vida son inevitables, no se pueden esquivar, y también que si uno no tiene cuidado, una situación inesperada en nuestras vidas nos puede llevar fácilmente a caer en ansiedad y en desesperación. Y esto incluye también a los creyentes, porque la ansiedad y la desesperación ya no es un mal para aquellos que no creen en Dios y viven sin Dios y sin esperanza en este mundo, sino que se ha convertido en un mal también dentro de la iglesia, o sea, en la vida de los cristianos. Y esto ocurre cuando las situaciones difíciles llegan y la reacción natural que en esas situaciones tenemos es ir a Dios para pedir ser librados de la aflicción que estamos enfrentando. Y cuando eso no sucede, cuando nosotros queremos o en el tiempo que no queremos, que nosotros esperamos que suceda, mejor dicho, ¿sí?, empezamos a caer en ansiedad y en desesperación. Ahora yo quiero hacer una pregunta acá. ¿Está bien que nosotros tengamos que orar o que oremos para que las circunstancias cambien? O sea, aparece una situación inesperada. Nos llenamos de temor, de preocupación y caemos en ansiedad y desesperación. Reaccionamos como creyentes yendo a Dios en oración, lo cual hasta acá está bien, pero empezamos a pedirle a Dios que nos libre de la aflicción. Pero la pregunta es si es correcto que oremos de esta manera. Según lo que acabamos de leer, por ejemplo, en Filipenses 4, 6 al 7, ¿qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo lo que está diciendo en este texto, que más bien tenemos que orar, no por las cosas que están pasando, sino que tenemos que orar por nosotros. Tenemos que orar por nuestra vida, tenemos que orar por nuestro corazón. Ahora voy a explicarlo bien. Cuando uno lee la carta de Pablo a los Filipenses, uno nota que en esta carta hay una tensión entre el sufrimiento y el gozo en la vida del creyente, que se ve reflejado en la vida de Pablo y sus compañeros, incluso que se ve reflejado en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pablo en esta carta proclama con firmeza, en el capítulo 4, verso 4, diciendo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. En nuestra cultura, en la que nosotros vivimos, el sufrimiento y el gozo no pueden andar juntos. O sea, o estamos sufriendo y tristes y bajoneados, o estamos en victoria, contentos y bendecidos y alegres. Nosotros hoy el sufrimiento lo vivimos y lo vemos con pesimismo.
Y el gozo es una experiencia de alegría en la vida y nada más que eso. Y como el sufrimiento, gente, no es algo alegre de por sí, es casi impensable para nosotros que el sufrimiento y el gozo pueden ir de la mano. Pero para Pablo, el gozo y la estabilidad espiritual en medio de los sufrimientos no depende de las circunstancias que nos toca enfrentar, sino que depende de nuestras convicciones. El apóstol Pablo les manda a los filipenses en esta carta a no estar preocupados por nada. La preocupación, obviamente, tiene que ver con la ansiedad. La ansiedad surge cuando nuestra fe y nuestra confianza en Dios están en un nivel muy bajo. La preocupación después empieza a distraer nuestra mente de las cosas que son importantes e implica que nos ponemos intranquilos, estamos afanosos, nos ponemos nerviosos, al punto tal que la ansiedad, la preocupación, empieza a controlar nuestras vidas. Y esto es paradójico hoy en día, que a medida que en nuestra sociedad crece el conocimiento, crece la tecnología, crecen las posibilidades de poder vivir una vida más cómoda, en comparación, obviamente, de la vida que vivían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que era una vida mucho más difícil que la nuestra. En la medida que están creciendo estas situaciones favorables, crece también la ansiedad en la sociedad, en la cultura, y en la iglesia, y en los creyentes. Hoy hay más pánico que nunca antes, hay más incertidumbre e inseguridad que nunca antes, hay más dolores de cabeza que nunca antes. Lo que hace el apóstol Pablo en esta carta a los filipenses es proponer, u ofrecer, o revelar, mejor dicho, cuál es el remedio de Dios para curar la ansiedad, que no es una pastilla, ni tampoco es tener toda tu vida en orden y todo tranquilo, que nada se mueve. La respuesta, el remedio, la cura para la ansiedad, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que es la oración. Es la oración, hermanos. Ya sé que lo sabemos, ¿sí? Pero tenemos que tomarle el remedio. O sea, si no aplicamos en nuestros momentos de ansiedad y preocupación el remedio de la oración, la ansiedad y la preocupación van a controlar nuestras vidas y no el Espíritu Santo como debería ser. La preocupación y la ansiedad se enfocan en las circunstancias que estamos viviendo. Sin embargo, la oración se enfoca en Dios. La ansiedad no consigue nada, no logra nada, no soluciona nada. Pero la oración, según Santiago capítulo 5, verso 16, dice que la oración puede mucho. Entonces, en lugar de preocuparte, Pablo te invita a curar tu ansiedad a través de la oración. En Filipenses 4:6, entonces el remedio de Pablo para la ansiedad es que sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la idea es que en toda oportunidad y circunstancia de tu vida vengas ante el Señor en oración. A ver, obviamente que yo sé que todos oramos, pero acá Pablo está diciendo cómo tenemos que orar, qué clase de oración es con la que tenemos que venir a Dios, porque oramos pero no siempre logramos en nuestra oración dejar nuestra preocupación en las manos del Señor y ser libre de la ansiedad y tener paz en nuestro corazón. Bueno, Pablo habla de la importancia de la oración usando acá 3 palabras claves: peticiones, oración y ruego. ¿Esto qué tiene que ver? No es que yo hago una oración y ya está. No, lo que Pablo está enfatizando es una oración con insistencia. O sea, es orar siempre y no desmayar en la oración, no desanimarse en la oración, no dejar de perseverar en la oración, o por decirlo de otra manera, es orar hasta que la preocupación desaparezca, se vaya, el Señor tome esa carga y se la lleve, o mejor dicho, o vos logres soltar esa carga en las manos del Señor. Gente, la respuesta
para la ansiedad, para la preocupación, no está en el psicólogo, sino en el Dios que es soberano, en nuestro Dios, que es soberano, que tiene el control de lo que pasa en el cielo y de lo que pasa en la tierra. Y orar es aceptar la soberanía de Dios, su gobierno, su autoridad y su poder en tu vida. Y es agradecerle también por lo que Él permite en tu vida. El Señor Jesús en Juan 16:33, ¿qué dijo? Palabras que conocemos todos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tu deber, hermano, hermana, amigo que me escuchas, es confiar en Dios y no andar preguntándote tanto, ¿sí? Al punto de terminar confundido, confundida. Aprende a depender de Él. Además, parte del remedio que Pablo nos indica no es solamente acercarnos a Dios en oración con insistencia, con perseverancia, hasta ser libres de la preocupación y de la carga, sino hacerlo con acción de gracias, dice Pablo. Y esto enfatiza mucho más la soberanía de Dios, porque acá, cuando vos le das gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vos y para mí en Cristo Jesús, según 1 de Tesalonicenses 5:18, cuando uno le agradece a Dios en todo significa en lo bueno y en lo malo, estamos reconociendo la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. O sea, esta actitud de agradecimiento que tenemos, con la que tenemos que vivir toda la vida, es aceptar la soberanía, el gobierno, el control, el poder de Dios sobre nosotros. ¿Y cuál es el resultado de esto? De tener esta actitud de orar con perseverancia, orar con insistencia y ser agradecidos aún por las cosas que nos están pasando, aunque sean feas, tristes o dolorosas. Bueno, el resultado no es otra cosa que la paz de Dios, según Filipenses 4:7. La paz de Dios en tu vida. Ese es el resultado que vas a tener en tu vida. La paz de Dios llenando tu vida, llenando tu corazón, reinando, gobernando en tu vida. Lo que necesitas en el momento de la prueba no es que tus problemas desaparezcan, sino que la paz de Dios se haga real en tu vida. La característica de la paz de Dios, que no es la paz que uno puede conseguir, no sé, temporalmente de comprar un medicamento en la farmacia, o la paz de palabras con buenas intenciones, de pensamiento positivo, sino que la característica de la paz de Dios, según el versículo 7 del capítulo 4, es que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa esto? Que esta paz no puede ser fabricada. No es que vos te sentás en tu casa, ponés música tranquila y te relajás, a ver si lográs calmarte y tener paz. No, no podés fabricar esta paz. Ni tampoco esta paz necesita que no haya problemas en tu vida, que no haya conflictos en tu vida, para que esta paz llene tu alma y se haga real en tu corazón. No. Esta paz es sobrenatural. Sobrepasa todo entendimiento humano. Esta paz es una provisión divina, es un regalo de Dios, es un milagro de Dios para nosotros, en medio del dolor y de la prueba. Y esa paz, esta paz, solamente se encuentra delante de Dios en oración constante y con un corazón agradecido. Si haces esto, el resultado va a ser la paz de Dios, que va a guardar tu corazón y va a guardar tus pensamientos en Cristo Jesús, para que puedas cumplir con tu deber en medio de las pruebas. ¿Cuál es tu deber? Que te goces en el Señor Jesús, que aprendas a gozarte, a regocijarte en Cristo, en tu Señor, en tu Salvador, en cualquier circunstancia. Hermanos, la oración es el remedio para la ansiedad, porque cuando venís a Él, como Pablo nos enseña acá en Filipenses 4, Él te va a escuchar.
Dice el Salmo 145:18, el Señor es cercano a los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. No a los que tiran una oración al techo a ver qué pasa. No, no, no. A los que le invocan de veras, a los que oran de verdad, a los que insisten en oración. Él no te va a abandonar. Él te va a dar su paz para que puedas sobrellevar tu prueba con gozo. Por eso el apóstol Pablo exhortó a los filipenses, y nos exhorta a nosotros, a gozarnos en el Señor una y otra vez. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor, hermanos, es lo que debe caracterizarnos a nosotros los creyentes, incluso en medio de las pruebas. Porque si no, ¿qué diferencia hay entre los no creyentes y nosotros? Por eso tu deber y mi deber como creyentes es confiar en el Señor. Él es fiel y Él va a cumplir sus promesas al pie de la letra. Él quiere que dependamos absolutamente de Él, porque es soberano, vuelvo a repetir, porque es digno de confianza, porque no hay otra manera de vivir la vida cristiana, sino únicamente en completa dependencia de Dios. Las pruebas y las aflicciones van a venir, pero no hay que tener miedo, hermano. No hay que tener miedo. Uno, en definitiva, tiene que abrazarse a las dificultades y llevarlas a las rodillas, en absoluta dependencia de Dios y con un corazón agradecido y entregárselas al Señor, sabiendo que la voluntad de Dios para nosotros es siempre buena, agradable y perfecta. En fin, poné tu mirada en Jesús y no en las circunstancias que te aquejan hoy. Y en el momento de la prueba, aferrate a Él, clama a Él con insistencia para que Él te sostenga y que traiga su paz y su gozo a tu vida. Y no permitas la ansiedad en tu corazón. No lo permitas. No permitas que las preocupaciones controlen tu vida. Confía en tu Señor y en tu Salvador. Dios te bendiga mucho. Hasta nuestro próximo encuentro. Chao.